ella tiene, les comparte la información desde allí. Hola Adriana, buenos días. Chicos, ¿todos me escuchan bajito o es solamente un problema de el dispositivo de Adriana? ¿Me confirman, por favor? Tati, si estás por acá, me confirmas también, por favor. Se escucha normal, se escucha bien. Adriana, entonces valida por favor tu audio porque veo que en términos generales estamos bien. De pronto es tu dispositivo que tiene mal configurado el tema del audio. Ah, bueno, está bien. Perfecto, chicos. Vamos entonces a dar inicio a esta última clase. Hoy estaremos ya abordando el tema número 9 y desde este punto vamos entonces a tratar de hacer de manera integral un barrido con todo lo que hemos venido nombrando de la importancia del trabajo interdisciplinario y la vinculación de las familias, algo que hemos nombrado en todas las clases y que hoy vamos a nombrar asuntos muy puntuales que vamos a tener en cuenta. Entonces, desde acá queremos destacar la importancia de la colaboración entre profesionales y familias en el acompañamiento integral. Vamos a identificar algunas estrategias de acompañamiento para jóvenes y adultos que se nos permita también desde allí poder promover esas redes de apoyo en las universidades y los lugares de trabajo. Nora querida, sí, pero vendrán otras formaciones en las que ustedes también, qué bueno que se puedan vincular. Por ejemplo, el día lunes comenzamos una formación en neuroplasticidad y gimnasia cerebral en niños. Entonces, qué bueno que se puedan también vincular a ese espacio que tendremos desde la próxima semana. Bueno, vamos entonces a mirar este tema número 1 y desde acá vamos entonces a tener como objetivo promover la colaboración efectiva entre profesionales de distintas disciplinas, estudiantes y familias con el fin de diseñar e implementar intervenciones integrales que potencien el desarrollo académico, socioemocional y personal de los estudiantes que presentan trastornos del aprendizaje. ¿Qué vamos entonces a identificar desde acá? Vamos primero a tratar de conceptualizar y de mirar cuál es la importancia que tiene el equipo interdisciplinario en cuanto a roles y funciones. Por ejemplo, ¿qué vamos entonces a identificar? Que el trabajo interdisciplinario integra saberes y prácticas desde distintas disciplinas para atender las dimensiones académicas, emocionales, sociales y familiares del estudiante. ¿Qué hay que tener presente? Que no se trata solamente de actuar, digamos, cada uno por su lado o de manera aislada, sino que necesitamos coordinar, dialogar y compartir hallazgos para poder diseñar planes de intervención que sean coherentes y sostenibles. ¿Qué vamos a nombrar desde los roles que de pronto pueden ser más significativos en el contexto educativo y terapéutico? Nombraríamos la presencia del psicopedagogo, que es quien identifica los procesos cognitivos que están comprometidos y se proponen estrategias de apoyo desde ese mismo rol. Los docentes son los encargados de adaptar estrategias didácticas para favorecer la comprensión y el aprendizaje. Nombramos también la importancia del acompañamiento desde psicología para fortalecer la autoestima y la autorregulación emocional. Y también nombramos la importancia de la familia para poder establecer rutinas y refuerzos positivos en casa. ¿Qué es importante? Que cuando hablamos de grupos interdisciplinarios, ojalá pudiésemos también tener en nuestro equipo, aunque sea de manera esporádica, comunicación con los terapeutas, el fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psiquiatría si se puede, y de esa manera vamos a tener mayor interdisciplinariedad, lo que nos va a ir mostrando que el acompañamiento va a ser mucho más integral y va a favorecer todo ese desempeño académico. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que la articulación de estas acciones evita la fragmentación,
reduce la sobrecarga del estudiante y potencia avances significativos tanto en lo académico como en lo personal. Entonces, no es que vamos a fortalecer solamente contexto escolar, sino que también vamos a propiciar herramientas para que estos estudiantes o nuestros hijos tengan esas habilidades y destrezas y sean adecuadas para los demás contextos, ¿vale? Diego Mauricio, buenos días. Bueno, vamos entonces a mirar cuáles son esos principios del trabajo interdisciplinario, ¿cierto? Así como hemos venido nombrando asuntos muy puntuales con cada uno de los trastornos y ayer también mencionábamos, por ejemplo, algunos principios que vamos a tener en cuenta para la elaboración de los planes de intervención individuales. Aquí también vamos a tener muy presente que existen unos principios que nos van a ir mostrando cómo acompañar y por qué son importantes. Entonces, nombramos que desde este orden de ideas identificamos la pertinencia de trabajar la complementariedad de los saberes. ¿Por qué lo vamos a nombrar así? Porque cada disciplina aporta una mirada única que al integrarse va a generar una comprensión más completa del estudiante. Entonces, estamos hablando de complementar nuestros saberes. Y aquí, ¿cuál es la invitación? A que nos abramos un poquito con todo lo que tiene que ver con conocer el alcance de nuestra misma profesión y poder desde allí identificar qué hace el otro, porque de esa manera vamos a tener mayor claridad de qué es lo que está aportando cada una de las disciplinas. También miramos desde entre estos principios muy importante, ¿cierto? Tratar de centrarnos en la persona y a lo largo del diplomado he sido muy enfática. Desprendámonos un poco de las etiquetas. No miremos el diagnóstico, no nos centremos en el déficit o en la carencia o en la dificultad que magnificamos, sino que la invitación es a que centremos nuestra mirada en la persona más allá de esas otras características que estamos evidenciando. ¿Por qué es importante? Porque desde acá vamos a poder tomar decisiones considerando los intereses, las habilidades y las metas del estudiante y vamos a ir más allá de ese diagnóstico. Para que se centren en el diagnóstico tenemos la sociedad completa. Nosotros como profesionales íntegros tenemos que tratar de mirar un poco más allá de ese nombre que se le ha puesto y de ese diagnóstico que se le ha etiquetado. También vamos a tener presente la comunicación efectiva y desde acá vamos a tener un uso del lenguaje claro y accesible para todos los miembros del equipo, incluyendo la familia. ¿Qué pasa? Muchas veces los diagnósticos médicos, componentes neurológicos, desde neurología, desde neuropediatría, desde psiquiatría, incluso desde neuropsicología, digamos, las interpretaciones de los exámenes o los informes que se emiten se arrojan con una terminología que llega a ser muy compleja de entender para quienes no han estado en este contexto académico o en el contexto clínico. Entonces, es importante, si a mí me entregan un informe, que yo le pueda preguntar al médico: ¿Me explicas, por favor, qué quiere decir esto de epigenética? ¿Me explicas, por favor, a qué corresponde esta interpretación que me están dando de esta prueba? Es que no entiendo. ¿Cómo así que intención comunicativa? ¿Cómo así que componente pragmático? Explíqueme bien. Estamos en todo el derecho de pedir claridad con esos términos para poder tener una comunicación efectiva. ¿Qué más se tiene en cuenta? La colaboración planificada, es decir, poder generar reuniones y crear protocolos periódicos para garantizar que las intervenciones sean coherentes y coordinadas. Y asimismo, vamos a promover una participación activa, es decir, que todos los miembros, profesionales y familia, contribuyan en igualdad de condiciones, ¿vale? Si bien hay unos que pueden tener un papel de pronto más, no digamos más significativo, pero sí más directo, por ejemplo, en el caso de los docentes, que son los que están todo el tiempo en el aula, no quiere decir que solamente ellos vayan a encargarse de redactar un informe en el que hable por todos. No, el informe que nos emite el docente
es el insumo para que desde terapeutas que estamos afuera tengamos también ese panorama más amplio de qué es lo que está pasando con este niño en el contexto escolar. ¿Listo? Bueno, leo por aquí. Carmen nos dice, no voy a poder asistir toda la hora. Ah, ok, Carmen, está bien, muchísimas gracias. Ojalá entonces te puedas poner al día con la clase del día de hoy y si te faltaron algunas, pues también hacerlo y estar pendiente de las redes para que te vincules a los nuevos espacios formativos que se vayan abriendo. Vale, que te vaya muy bien, Carmen, muchas gracias. Lisbeth, ¿por qué el neurólogo pide un examen de genética? Lisbeth, pero qué maravilla que te pidan exámenes de genética. Ojalá fuese un asunto tan sencillo y que todos pudiésemos tener claridad con ese componente genético, porque desde allí vamos a identificar si hay alteraciones, si hay de pronto algún componente hereditario que estemos pasando por alto en la vida cotidiana y que nos lo va a mostrar solamente ese mapeo o ese examen genético que te están solicitando. Entonces es para poder corroborar o descartar posibles alteraciones a nivel neurológico o presunciones de algún diagnóstico que el neurólogo está considerando que puede ser, pero que no encuentra una causa aparente. Entonces, cuando ya no estamos como trabajando con lo que podemos observar, toca entrar y mirar lo que no estamos observando. Lo mismo sucede cuando nos mandan exámenes de sangre y vamos al médico. El médico, desde los signos que él logra ver en nosotros, no da cuenta de qué puede estar pasando. Y para eso son las ayudas diagnósticas, para mirar qué más está pasando desde otros componentes. ¿Listo, Lili? Bueno. Muy bien, se lo pidió a mi hija un neurólogo. Lisbeth, sí, cierto. Después de escucharte con todo lo que hemos hablado por fuera de clase, es posible que el neurólogo que lo solicitó tenga alguna presunción diagnóstica, es decir, esté pensando en que tu hija tiene algún diagnóstico, pero no se atreve todavía a nombrarlo porque necesita corroborarlo desde ese proceso o ese examen genético que le mandaron. ¿Listo? Bueno, nombramos entonces acá cuál es la importancia del trabajo interdisciplinario. ¿Qué vamos a ver desde acá? Y es que tiene una gran relevancia en el punto en que se facilita tener una atención integral y desde acá se integra todo lo que tiene que ver con componente académico, social y familiar para poder abordar al estudiante de manera completa. Asimismo, se mejora la toma de decisiones, es decir, cuando hay coordinación entre profesionales, se evitan los diagnósticos erróneos y se permite priorizar las estrategias que estén basadas en evidencia. Entonces, aquí no vamos a estar hablando de el psicólogo cree que esto es así. El psiquiatra presume o el psiquiatra piensa que el niño puede trabajar así. No, él va también desde lo que se evidencia, desde los informes, desde la lectura de contexto, desde las evaluaciones y demás que se van poniendo en práctica. ¿Qué es importante desde el trabajo interdisciplinario? Y es que nos favorece todo lo que tiene que ver con la detección temprana y esto lleva a una observación conjunta que nos permite facilitar la identificación de dificultades y poder desde allí nombrar y trabajar cuando aún estamos a tiempo. Por eso lo nombrábamos y alguien lo decía esta semana en el chat, esa posibilidad de detectar en la primera infancia los trastornos del aprendizaje cuando corresponde o un trastorno del neurodesarrollo, nos va a propiciar que haya tal vez un mejor pronóstico y desde allí vamos entonces a estructurar todas las intervenciones para poder sobrellevar de mejor manera todo lo que se va presentando. ¿Qué más es importante? Y es que cuando hay un equipo interdisciplinario, se genera un uso eficiente de recursos y favorece la coherencia, dado que cuando se genera esa planificación conjunta, se evita que hayan esfuerzos duplicados, se optimiza el tiempo y se asegura la consistencia en las intervenciones. ¿Listo? Cuéntenme, por favor, cómo les ha ido a ustedes desde esas prácticas cotidianas
con el trabajo interdisciplinario. ¿Qué es lo más difícil de articularnos como equipos de trabajo? A ver, los escucho. Mientras tanto, leo a Marta. Dice, en participación activa, donde dice que todos los miembros de la familia se incluye, también los abuelos, porque donde yo estoy, la mayoría tienen abuela, pero ellas no aceptan lo que tiene el niño. Sí, señorita Marta, cuando hablamos de vincular a toda la familia, es importante también que los abuelos, y son los principales cuidadores, hagan parte de ese todo, porque ellos generalmente son los que están pasando mayor tiempo con los chicos y es precisamente a ellos a los que hay que tratar de educar o de psicoeducar con las necesidades que tenemos con respecto a diferentes asuntos. Por ejemplo, necesitamos que se le fortalezca la atención y para eso le vamos a dar esas estrategias al abuelo. Los abuelos sabemos que generalmente no están ahora con ese proceso de acompañamiento y de educar, sino más bien solamente cuidadores. Y desde aquí es cuando tenemos dificultades por esto que nombras, porque ellos no identifican esas dificultades. Pero como escuela y como profesionales en salud, ¿cuál es nuestro deber? Orientar a las familias, tratar de acompañar, ser muy consistentes en la información que se les brinda y tratar de permanecer y llevarlos desde ese paso a paso para que ellos identifiquen esas necesidades. Porque, ¿qué pasa? Muchos sí las identifican, las nombran, pero les cuesta mucho aceptar que tienen que trabajar de X o Y manera para favorecer. Entonces, acá la invitación, Marta, es a mantener en esa tarea porque es difícil, pero es lo único que tenemos a nuestro alcance. ¿Listo? Chicos, cuéntenme cómo es esa parte interdisciplinaria donde ustedes trabajan. ¿Qué tan posible es? ¿Se lleva a cabo? ¿Qué es lo más difícil de trabajar en equipo? ¿Qué creen ustedes? O desde esa experiencia, ¿cómo les ha ido con este componente de poder trabajar con otras disciplinas? ¿O no han tenido la posibilidad de hacerlo? ¿O sí, pero todo el tiempo discuten? Adriana, tienes la palabra. Hola, profe Ana, buenos días para todos los compañeros. Primero quiero decir que pues el aprendizaje que hemos tenido en esta semana ha sido bastante sustancioso y maravilloso y gracias por la oportunidad. Y segundo, pues profe, en el tema que estamos tratando, cuando se hace un trabajo interdisciplinario es tan importante tener lo que decía su merced anteriormente como una coherencia y una conexión en cuanto a reuniones, porque por ejemplo suele suceder, especialmente aquí en Colombia, que estamos como desconectadas esas disciplinas, ¿verdad? Porque si bien es cierto, el niño, el profesor detecta algunas cosas que sospecha, habla con la mamita se le hace la recomendación que lo lleve al pediatra o al neuropediatra, dependiendo de lo que se esté observando. Podemos decir que contados, sí, los papás atienden las sugerencias, los llevan y empiezan un proceso de psicología, de terapias, pero digamos que hasta ahí, ¿no? Porque no hay esa conexión donde se tenga una, una relación de lo que se ha hecho y cómo va la evolución, a no ser que nosotros como docentes seamos los que estemos pidiendo o la psicología del colegio o el grupo psicológico del colegio esté pidiendo esos avances. Cuando se está pidiendo esos avances, toca estar presionando para que se haga esa intercomunicación, porque normalmente, sí, yo le estoy haciendo las terapias o a veces la comunicación o ese trabajo queda cortado en la comunicación con los padres, porque a veces los padres, volvemos al mismo tema, los padres en ocasiones se molestan y sí, 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 yo lo estoy llevando, sí, pero ¿cómo vamos? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el trabajo? Y lo que decías es tú en algún momento, pues a nosotros los profesores nos queda tan difícil estar metidos de pleno en el proceso de un niño. A veces nos quedamos con el carajo, yo les dije, pero yo no veo que hagan nada por el niño. O les dice uno, sí, ya lo llevé, pero no me han dicho nada. Se tiene uno que quedar con la palabra del papá. Y a veces los terapeutas
sí emiten el primer informe o el primer, sí, más que todo el primer informe, pero no sé, a veces como que también dicen, no, pero yo para estar haciendo informe y informe, pues, entonces yo siento que está como muy intermitente, como muy cortado. Estoy hablando a nivel Colombia y porque lo he visto, lo he trabajado y entonces tiene uno que estar, yo digo, por la parte docente, somos los que más molestamos. Profe, mamita, ya llevó al niño a esto. Mamita tiene que llevarlo a fonoaudiología, mamita tiene que esto, acuérdese que el psicólogo nos dijo esto. Y los papás a veces son receptivos, pero a veces, pues a veces no. Y lo que te digo, el profesional también, entonces como que sí, yo cumplo mi parte, pero si usted quiere una historia clínica, vaya, pídala y usted sabe el trabajo también que implica pedir una Ujú. historia clínica de ese proceso. Claro que sí, Adriana, muchísimas gracias. Y bueno, tú hablas desde ese componente de educación, yo les hablo desde el componente de salud. También en ocasiones es muy difícil cuando uno como terapeuta tiene la agenda organizada y organizó, valga la redundancia, previamente un espacio para ir a visitar la institución educativa y un día antes te están diciendo, no, no puedes venir porque no tenemos los informes listos. Uno queda también como de una sola pieza porque uno dice, bueno. La teníamos organizada hace 15 días, íbamos a hacer seguimiento, no tengo información, no les estoy pidiendo que vengan, yo voy a ir a la institución educativa y nos cancelan. O llegamos a los espacios educativos y no logramos entonces ni tener reunión con el psicólogo del colegio, ni tener reunión con el titular de grupo. Nos atiende solamente una docente que dejaron encargada para que generara el espacio. Entonces, ¿a qué apunta esto, cierto? Tanto desde su perspectiva como profesores, como educadores, a la perspectiva desde nosotros, desde el campo de salud, desde la instancia terapéutica, es que no nos estamos comprometiendo, nos falta todavía mayor entrega en esos procesos. Y yo sé que puede ser agotador, es desgastante, llega a ser dispendioso sacar una hora para reunirme con el terapeuta o para el terapeuta reunirse con ustedes, pero realmente eso nos habla de cómo nosotros queremos estar acompañando. Y si bien hay procesos que requieren mayor, digamos, disponibilidad de tiempo, también hay otros que se trabajan fácilmente. Incluso la invitación siempre cuando uno hace acompañamientos en las instituciones educativas es, listo, venimos a hablar de Federico, pero porque es el que yo tengo, pero ustedes pueden tener muchos Federicos en el colegio, entonces traten de adaptar esas estrategias que estamos dejando para este estudiante en específico para que las lleven también a contexto con los otros chicos. Es tener también un sentido de vocación por lo que estamos haciendo y desde allí vamos a tener de pronto procesos que enganchen más. Y con las familias es muy desgastante porque nosotros no podemos estar haciendo el todo por el todo con ellos. Papá, es que lo debes llevar a una cita. Casi que le están diciendo a ustedes, profe, agéndeme usted la cita, colabóreme para pedir la cita porque es que me está quedando muy difícil. ¿Y hasta dónde entonces llega el asunto de la corresponsabilidad? Entonces, por eso es importante conocer los alcances de nuestros propios roles y delimitar también esas funciones que yo tengo desde mi cargo, ¿vale? Entonces, perfecto, Adriana, muchas gracias por Gracias, la profe. intervención. A ti. Gracias a ti, gracias. Leo por aquí. Lorena nos dice, ¿dónde trabajo? Solo tenemos comunicación y ayuda de la psicóloga educativa. Los demás profesionales solo envían documentos con diagnósticos y recomendaciones, pero no hay una comunicación constante. Ah, eso es muy, muy triste, pero a veces uno tiene que trabajar con lo poco que hay y hacerlo muy bien. Nora, algunos niños que han sido remitidos no han tenido una coordinación entre los profesionales y algunos padres no se comprometen con las recomendaciones. De acuerdo con Adriana. Paula nos dice, en el colegio de mis hijos, la verdad no hay un trabajo interdisciplinario sólido. Yo llevé el caso de mi hijo y lo que me decía la trabajadora social era, no, mira, él sí es social y le pedía que le diera un abrazo. Llevé las técnicas para hacer ciertos ejercicios con él y sus compañeros. En ese momento estaba en primaria y nunca se implementó ninguna. Es triste, hoy en cada reunión de periodo, el común denominador es que los niños son muy inquietos, que no dejan dictar clases. Solución, todos tienen uno en la nota. Qué solución tan arbitraria, pero a ese punto están llegando las instituciones educativas cuando no tienen las herramientas para trabajar.
o ni siquiera son las herramientas, es más un asunto de disposición porque uno envía siempre indicaciones muy puntuales para comenzar a trabajar. Y la idea es que si ustedes ven que en el aula tienen muchos Federicos, entonces traten de adaptar que todos los Federicos puedan trabajar desde esas estrategias que estamos enviando y desde allí van a lograr que todo sea más integral y que realmente estemos apuntando al tema de la inclusión. Es que la inclusión no es esto, ponerle un uno a todos porque están muy inquietos y hablan demasiado, están en proceso de aprendizaje. Las herramientas están, pero no evolucionan. Así es. Bueno, vamos entonces a mirar por acá esas estrategias para el trabajo interdisciplinario. Entonces, desde acá es importante tener en cuenta generar reuniones de equipo estructuradas. Aquí en el lado derecho de la pantalla, yo les dejo un ejemplo como de formato de reunión de equipo para que ustedes tengan presente cuándo lo van a llevar a cabo en sus contextos. Si bien ustedes pueden manejar sus formatos, que es lo más común, es importante que también identifiquemos si lo estamos trabajando un poco parecido a esto que tenemos acá. ¿Qué necesitamos? Tener una definición clara de roles y responsabilidades donde cada profesional pueda conocer su función y aportar su especialidad de manera articulada. Debe haber una metodología de consenso, es decir, que las decisiones que se toman deben ser orientadas a que se trabajen de manera colaborativa y que prioricen las necesidades del estudiante. También vamos a identificar el uso de las herramientas compartidas. Podemos hacer reuniones a través de plataformas, tener unas bases de datos comunes que nos permitan hacer seguimientos coherentes y actualizados. Y asimismo vamos entonces a identificar la importancia de la capacitación y el desarrollo profesional conjunto, lo que hemos venido hablando. Debemos de formarnos en lo que nosotros sabemos que estamos todavía como un poco flojos y desde allí vamos a lograr fortalecer esos aprendizajes y llevarlos a la práctica cotidiana. Ojalá que incluso esas formaciones se pudiesen hacer de manera conjunta, que ustedes en los siguientes diplomados puedan decirle a sus compañeros de trabajo, mira, ¿qué tal si nos incluimos? Decirle al coordinador de la institución, mira, se va a abrir X diplomado, qué bueno que podamos asistir, si bien no podemos estar todos, que por lo menos X número representativo de profesionales de la institución puedan acceder a estos espacios. ¿Y por qué de manera conjunta? Porque así vamos a estar hablando el mismo idioma y eso nos va a facilitar las intervenciones. ¿Listo? Leo por aquí. Mi institución educativa está muy comprometida con la educación inclusiva, pero aquí en el diplomado me he dado cuenta que hay mucho por mejorar, pero activamos la ruta que se debe seguir, aunque es difícil la consecución de la cita según los padres. Yo pertenezco al equipo de inclusión de mi institución y voy a llevar todo lo aprendido. Ah, qué bueno, Nora. Cualquier situación o de pronto ajuste en los aprendizajes que necesites para transmitirles a los compañeros, me cuentas y te puedo dar alguna orientación para que lleves información más clara. Y con respecto entonces al formato que les acabo de indicar para esas reuniones de equipos interdisciplinarios, entonces vamos primero a tener ese encabezado, el nombre del estudiante, el curso, cuándo se está llevando la reunión y muy importante, quiénes son los profesionales que están presentes, bien sea que se pudo conectar a la reunión de manera remota o porque estamos en el mismo espacio desde lo físico. ¿Por qué es importante? Porque de esa manera vamos a hacer seguimiento y podemos decir, sí, mira, tú también estuviste en la reunión que se llevó a cabo el 20 de octubre. Esas fueron tus responsabilidades, porque a uno desde el día a día puede que hayan situaciones que se le pasen de largo. Vamos entonces también en este espacio poder tener ese objetivo claro y lo nombramos, es escribir brevemente el propósito. Por ejemplo, identificar el seguimiento de los avances, conocer los ajustes de las estrategias y coordinar las intervenciones. Vamos a identificar el resumen de los avances. Tratemos de
ser muy claros en esto. Y es que a qué voy. Muchas veces cuando hacemos reuniones interdisciplinarias, nos sentamos, ah, no, pero es que él no ha avanzado nada. No, yo no veo que tenga mejoras en absolutamente nada. Entonces hay que tratar de desglosar un poco todo eso porque ellos iban mostrando avances, que sean muy paulatinos, es un asunto muy diferente a que no estén mostrando ninguna mejora. Entonces, nombramos avances en el componente académico, en todo lo que tiene que ver con la parte cognitiva, socioemocional, incluso en la parte motora y funcional, y tener también presente cuáles han sido esos avances en el componente conductual o de hábitos. Entonces, nombrar estos avances nos va a permitir también identificar cómo tengo que seguir direccionando las intervenciones. En el tercero, vamos a tratar de nombrar cuáles son esas dificultades que estamos viendo que pueden ser reiterativas y desde allí identificar cuáles son las áreas de mejora a las que tenemos que tratar de apuntar y de direccionar todo el trabajo. En el cuarto ítem, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear unas estrategias y acciones. ¿Qué es importante? Desde acá vamos a asignar un responsable. Vamos a decir qué tiempo creemos nosotros como equipo que Federico va a alcanzar digamos, este objetivo que queremos con él. Y es importante también nombrar cuáles son esos comentarios que suscitan alrededor de. Entonces se propone una estrategia o una acción. Mm, Lograr que Federico tenga mayor coordinación o mayor motricidad fina para mejorar agarre el lápiz. ¿Quién es el responsable? En este caso, podría estar vinculado el docente de educación física, si hay terapeuta ocupacional desde allí, el profe de lengua castellana para hacer seguimiento cuando comienza la escritura. ¿En cuánto tiempo? Bueno, vamos a pensar que en un mes. ¿Cuáles son esos recursos necesarios? Entonces, recursos humanos y recursos materiales. Entonces, los docentes, desde motricidad fina, entonces los lápices gruesos o generar un aditamento o una espumita alrededor del lápiz. Y cuando hablamos de comentarios, ya decimos, el profe X puede no estar muy de acuerdo con la estrategia, sin embargo, sé, ¿cierto? Entonces, dar comentarios que ustedes consideren que pueden surgir a partir de eso que se está hablando. Y muy importante también los acuerdos y el seguimiento familiar. ¿Qué le vamos a decir a la familia? Siempre es importante notificar a las familias que se llevó a cabo una reunión y que se trabajó y cuáles son los objetivos y que digamos que se sugiere trabajar en casa para seguir complementando y dejar por escrito cuál será la siguiente fecha para la reunión y desde allí ir haciendo un seguimiento. Y en observaciones generales, pues ya ustedes ubican lo que consideran necesario. Dicen por acá. Y como madres, ¿qué podemos hacer si los profes del colegio, la mayoría no tienen ese conocimiento? Paula te responde. Creo que debemos exigir que los docentes reciban este tipo de estudios. De hecho, creo que ellos se capacitan, pero se quedan en el confort y no implementan, y más en colegios privados que tienen cierta autonomía. Mira, lo que pasa muchas veces con las capacitaciones, con las formaciones, con los diplomados, es que tristemente, y lo hablo desde Colombia, muchos profesionales acceden a esos espacios porque eso les permite a ellos subir de escalafón, ¿cierto? El escalafón docente es importante para esa cualificación, para el tema salarial, para el tema de plazas laborales. Entonces, muchas veces los docentes sí acceden a estos espacios, pero lo que tú dices, se quedan ahí en la zona de confort porque a ellos no les interesa de manera, digamos, clara o muy de lleno fortalecer su práctica, sino fortalecer su currículo y seguir subiendo en el escalafón, porque eso trae ciertos beneficios para ustedes cuando están en este campo docente. No sé cómo funcionará en otros países, pero acá en Colombia la idea es que el docente esté bien cualificado, que si tiene especialización está en un escalafón, si tiene maestría está en otro escalafón. Si llega al doctorado, pues ya llegan a otra instancia y eso pues tiene, digamos, recompensa a nivel salarial. Es que es por el beneficio, exactamente, así es.
y es necesario que ustedes como papás también lleven esas situaciones al contexto escolar y exijan que haya mayor preparación de parte de los docentes porque ustedes están evidenciando que no se están teniendo avances. ¿Listo? Paula, muchas gracias por responderle a la compañera o al compañero. Perfecto, chicos, estamos bien hasta donde estamos abordando en este momento con la importancia del trabajo interdisciplinario. Adriana, tienes la palabra. Gracias, profe. Es con relación a lo que escribió nuestra compañera. Si bien es cierto que los profesores tenemos que prepararnos para escalafonar y para subir de escalafón, digámoslo así, como estás dando tú la explicación, no podemos generalizar tampoco. Yo hablo por los docentes que tenemos vocación y tenemos amor por la profesión. Eh, a pesar de no, yo les voy a ser muy sincera, yo este es el primer diplomado que tomo sobre trastornos de aprendizaje. Sin embargo, en mi carrera profesional, pues también los vimos de manera general, estuvimos aprendiendo sobre el PIAR, sobre el DUA, sobre todos estos conocimientos básicos. Tenemos que hacer la diferenciación entre la vieja escuela y la escuela contemporánea, porque si bien es cierto, nuestros colegios, hablemos en el área pública, nuestros colegios en bases preescolar y primaria todavía están llenos de la vieja escuela, que es donde los profesores nos quedamos en el confort y en el, ay, ya casi me voy a pensionar, yo no me voy a fregar, yo ya hice lo que tenía que hacer y ya pase de contar. Pero conozco muchos profesores y especialmente en el área privado, que es donde más le exigen a uno que esté uno preparándose, conociendo, nos dan talleres para la aplicación de estas estrategias y de conocer estos trastornos. Entonces no podemos generalizar. Yo considero que sí todos tenemos un rol importante y lo hablo por muchos docentes que se preparan. De hecho, a mí esta invitación me la hicieron dos profesoras del colegio. Todos estamos en el interés de aprendernos porque en los talleres que dan los mismos colegios, los colegios les dicen a uno, las instituciones nos dicen, tenemos que estar atentos a la inclusión, tratemos y nos empiezan a hablar de los niños que tienen alguna discapacidad, que tienen algún trastorno. Y esto es más amor, esto es más amor y esto es vocación. Difiero de quienes dicen que no, que se quedan en el confort. No, yo hablo por mí, por conozco muchos. Les suplico, no generalizamos porque estamos en aras de cambiar en nuestra educación, en aras de cambiar nuestro sistema educativo y formativo, especialmente en los niños. Y si todos tenemos el tema claro de inclusión, pues ahí es donde está la base. Y si todos hacemos parte de, así como estamos hablando de un trabajo interdisciplinario, todos estamos conectados hacia lo mismo, yo creo que esto cambiaría. Pero para que llegue ese momento, pues todavía falta mucho trabajo interdisciplinario. Era eso, profe, muchas gracias. A ti, Adriana, muchísimas gracias. Y bueno, sí, por acá en el chat están también como complementando lo que estabas diciendo. Paula nos dice que le faltó especificar que de pronto era desde la experiencia, Paula, pero no te preocupes, ¿cierto? También es un asunto muy importante y es que hablar desde la experiencia no es generalizar, es hablar desde ese concepto de cómo a ti te ha ido con respecto a esa situación. Lo mismo pasa cuando uno hace una recomendación de un profesional y la persona asiste a a ese lugar y llega con otra respuesta completamente diferente. ¿Para qué me enviaste allá si a mí no me gustó? A mí me fue súper mal. ¿Cuál es la observación que te orientara? Yo hablé desde mi perspectiva. Por eso a veces se generan tantas dificultades, pero es totalmente válido también hacerlo desde esa experiencia personal, porque eso es lo que a nosotros también nos va formando como personas, ¿vale? Entonces no hay líos con esto. Y lo que menciona Adriana, también se los mencionaba al inicio, es la importancia de trabajar con la vocación y con el amor por lo que uno hace, porque solamente así vamos a lograr que hayan mejores resultados. Liliana, eres maestrante en educación inclusiva. Ah, qué bueno, me alegra muchísimo y que ese diplomado te complemente mucho mejor, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a tener entonces presente? Si bien acá nombramos, ¿cierto?, las estrategias para el trabajo interdisciplinario,
Aquí vamos a mirar cómo se realiza o qué sería lo indicado para esas evaluaciones de resultados en contextos interdisciplinarios. Desde acá, entonces, vamos a tener presente que esto hace referencia a generar un proceso reflexivo que analiza la efectividad de las estrategias de intervención que estamos llevando a cabo. Y esto va más allá de la medición cuantitativa. ¿Cómo realizamos estas evaluaciones? Entonces se hace una revisión de avances académicos, cognitivos, socioemocionales y conductuales. Se llevan a cabo observaciones en el aula, entrevistas, aplicación de pruebas estandarizadas si es necesario, y también se solicita que se lleve un registro en el hogar o dentro de ese contexto primario de interacción que tienen los chicos, que es la familia. Y se implementa también lo que tiene que ver con las discusiones y análisis de equipos interdisciplinarios. Entonces aquí funciona muy bien tener un seguimiento muy juicioso en todo lo que tiene que ver con este formato, porque desde acá se pueden arrojar los resultados perfectamente para hacer esa evaluación de resultados. ¿Para qué la vamos a realizar? Para poder ajustar las estrategias pedagógicas y psicopedagógicas, poder promover la autonomía, la motivación y la adaptación del estudiante y asimismo poder identificar nuevas necesidades o fortalezas que van surgiendo, porque sabe que los procesos no son estáticos y la idea es esa, que vayan surgiendo nuevas fortalezas o habilidades que van a ser importantes. ¿Quiénes participan? O sea, en este caso, lo que nombrábamos de manera inicial, quienes están inmiscuidos en este proceso, los docentes, psicopedagogos, psicólogos, la familia y otros profesionales que consideremos relevantes en esa práctica diaria. ¿Cuándo lo vamos a llevar a cabo? Debe ser una evaluación continua y periódica. Ustedes lo pueden establecer si se va a llevar a cabo de manera trimestral, semestral o según las necesidades que ustedes van viendo en los estudiantes. También se puede pensar en llevarla a cabo cuando se finalizan ciclos de intervención o cuando surgen cambios significativos en el desempeño. Entonces, la idea es que tengamos esto como de manera clara para que ustedes vayan haciendo esas intervenciones y esas evaluaciones de manera oportuna y así lograr tener mayor claridad con esas situaciones específicas que nosotros evidenciamos en el aula, ¿vale? Chicos, información clara. Es información concreta, es información precisa y que necesitamos que sea práctica y que ustedes vean que puede ser aplicable a ese contexto en el que ustedes están. ¿A qué voy? Las familias que están en el diplomado no se sientan excluidas con este tipo de información y por el contrario traten de tener claro qué es todo lo que se debe realizar en ese proceso de acompañamiento de sus hijos mientras están en la escuela. Conozcan las herramientas, escuchen atentamente cuáles son los profesionales que están vinculados, cuáles son los roles que ellos tienen para que cuando ustedes sean citados puedan tener claridad con lo que les están dando o que ustedes como cuidadores principales puedan ir al colegio y solicitar claridad frente a reuniones que se hayan llevado a cabo, qué estrategias se han implementado, que ustedes puedan también tener la iniciativa de decirle a los profes, profe, ¿y qué tal si generamos una reunión y me cuentan cómo va mi hija? ¿Qué tal, profe, si ustedes para la siguiente semana me entregan un informe que me muestre a mí qué estrategias, avances, cuáles son esas dificultades, qué le van a mandar para la casa? Entonces, la idea es que esto está de manera específica para colegios, pero que para quienes no están como docentes puedan tener también esa posibilidad y digamos ese plus frente al acompañamiento que se les brinda a los chicos en el colegio. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos entonces a mirar cuáles son esos principios de la evaluación interdisciplinaria, ¿cierto? Entonces vamos a identificar que es importante tener algo presente y es que vamos a nombrar la integralidad.
Cuando hablamos desde estos principios, es importante tenerlos presentes cuando llevamos a cabo esos procesos evaluativos interdisciplinarios. Entonces, cuando hablamos desde la interdisciplinariedad, estamos considerando todas las dimensiones del estudiante, componente cognitivo, académico, socioemocional, motriz y conductual. ¿Para qué todos? Porque esto nos permite tener una visión más completa de las fortalezas y de las dificultades que puede estar presentando el estudiante. Necesitamos también tener objetividad y evidencia. Aquí apunta todo esto, es que las evaluaciones deben estar basadas en pruebas estandarizadas, en escalas y observación estructurada. ¿Qué necesitamos acá? Evitar a toda costa las decisiones subjetivas y el yo creo, el yo pienso, el yo imaginaba, yo supuse que es que él no entendía porque tiene déficit de atención. Yo supuse que él no socializaba porque, hola, qué pena con ustedes. Vamos entonces a retomar por acá y me disculpo, se me salió de las manos, pero hubo un apagón de la energía en el sector donde estoy y bueno, saben ustedes lo que esto implica, ¿vale? Bueno, vamos entonces a dar continuidad y nuevamente mil disculpas. Vamos entonces a mirar y vamos a seguir nombrando lo que tiene que ver con los principios de la evaluación interdisciplinaria. Acá, sí, Adriana, ya me recuperaron muy bien. Vamos entonces a tener presente la continuidad y el seguimiento y vamos a nombrar y vamos a tener muy presente que la evaluación es cíclica y es dinámica y que nos permite llevar a cabo ajustes periódicos en la intervención según los avances y necesidades del estudiante, según lo que nosotros vamos evidenciando en esa práctica cotidiana. ¿Listo? Entonces, tener muy presente también esto que tiene que ver con esos principios de las evaluaciones interdisciplinarias. Querida Nancy, sí, ya volví para que no me extrañen mucho, ¿vale? Bueno, entonces tener presente esto y tratar de articularlo con todo esto que hemos venido hablando de la importancia del equipo interdisciplinario, de hacer seguimiento, de tener las reuniones periódicas y asimismo tener presente estos principios cuando vamos a llevar a cabo las evaluaciones interdisciplinarias. ¿Qué más es importante? ¿Y qué vamos a tener en cuenta en esos procesos de evaluación? Y es que se deben trabajar, digamos, como ciclos de evaluación. Desde acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a recopilar la información. ¿Qué quiere decir esto? Muy juiciosos, muy comprometidos. Ustedes van a reunir los datos entre las diferentes dimensiones del estudiante, componente o dimensión cognitiva, académica, social, emocional, motriz y conductual, que es lo que hemos venido mostrando hace 3 diapositivas. ¿Cómo lo hacemos? A través de las pruebas, las observaciones y los registros en el aula y en el hogar. Entonces, a lo largo también de este proceso formativo, de este diplomado, se les han brindado herramientas prácticas para hacer listas de chequeo, para hacer observación, para llevar a cabo reuniones, y son todos esos insumos los que nos van a servir para realizar esas evaluaciones y decir, miren, sí. Yo le estuve realizando un ejercicio de observación durante el primer periodo escolar y lo que logré evidenciar es esto, esto y esto. Y van a tener ese soporte y tienen ese sustento para poder, digamos, hacer un recorrido por todos esos avances que se han presentado. O si por el contrario no hubo avances y presentó una involución. Todo eso son insumos que van a ser muy tenidos en cuenta a la hora de realizar los informes. ¿Qué más es importante? Tener presente la necesidad de analizar en equipo, es decir, poder compartir y discutir la información entre profesionales para poder identificar patrones de fortalezas y dificultades que no serían tan visibles desde una sola perspectiva. Recuerden que a veces 4 ojos ven más que 2 y tiene todo el sentido.
hay cosas que a mí me pueden pasar desapercibidas, pero que si yo estoy trabajando de la mano con otras terapeutas, muchas veces me dicen, Ana, mira, ¿y qué tal? ¿Será que lo que le puede estar pasando está muy relacionado con? Y eso no quiere decir que el otro se esté, digamos, entrometiendo en nuestra práctica cotidiana o en nuestra práctica profesional, sino que está, digamos, un poco más oxigenado con lo que está alrededor. ¿Qué pasa? Por eso es importante en contexto clínico, directamente desde psicología, el componente de la supervisión de casos, porque hay cosas que el otro terapeuta, como no es el que está directamente con este paciente, va a tener la vista más despejada y va a tener mayor claridad y objetividad al momento de. Entonces, la importancia que ustedes también permitan que el otro les haga devoluciones es completamente válido, es completamente respetable porque el otro no te está diciendo qué tienes que hacer o cómo lo tienes que hacer. Te está dando un y qué tal si o no será que, ¿cierto? Y desde ese punto estamos teniendo esa importancia de vincular más perspectivas a ese proceso que llevamos a cabo. Necesitamos, dentro de estos ciclos de evaluaciones interdisciplinarias, poder construir diagnósticos funcionales y no es solamente nombrar el trastorno, sino poder comprender cómo se manifiesta, cuáles son los factores que lo afectan y qué potencialidades existen alrededor, no del trastorno, sino qué potencialidades y habilidades hay alrededor de este chico que tiene este trastorno. Tener presente, muy presente, el poder compartir y retroalimentar, es decir, tener la capacidad de comunicar los hallazgos de manera clara y práctica a la familia, asegurando que haya una comprensión y continuidad de las estrategias en diferentes contextos, que es lo que hemos venido hablando. Hay que entregar estrategias para la casa. Nosotros lo llamamos planes caseros. Eso hay que llevarlo a los hogares para que la familia se vincule y sepa también por dónde seguir acompañando y tener presente que en ocasiones hay que llevar a cabo ajustes y volver a empezar. Sí, a veces toca hacerlo de esa manera. Necesitamos desde allí poder revisar y actualizar periódicamente el plan de intervención según los avances, necesidades emergentes y resultados observados. ¿Qué nos permite esto? Poder garantizar la flexibilidad y la sostenibilidad en el tiempo. Entonces, miren que no es hacer por hacer, todo va a tener siempre un fundamento y una razón de ser para poder que todo sea más exitoso y tenga un mayor impacto. ¿Listo? Entonces, tener presente todo esto que vamos hablando para esa práctica de ustedes en los diferentes espacios de interacción. Hago paréntesis, no tendremos receso porque al igual que ayer, terminamos la clase un poco más temprano. ¿Listo? Así que si quieren tomar cafecito, si quieren tomar agüita, los invito y todos tomamos cafecito. Bueno, vamos entonces a mirar por acá y vamos a entrar al tema de la participación familiar y las redes de apoyo. Pero antes de entrar a este tema, cuéntenme por favor cómo concebimos todo este proceso que acabamos de nombrar en este primer espacio. Toda la importancia del trabajo interdisciplinario, la evaluación interdisciplinaria, cómo llevan ustedes a cabo esas evaluaciones, si han tenido la posibilidad de hacerlo, quienes están en el área de inclusión de los colegios, los psicólogos, los docentes, los papás, que conocían o cómo han interpretado que acompañan a sus hijos en los colegios. Me gustaría también escuchar ese punto de vista de los papás para tener un panorama más integral de qué es lo que ustedes saben o sabían, que ya ahora saben mucho más con respecto a estos acompañamientos. A ver, cuéntenme por favor, ¿qué hay alrededor de todo esto? ¿Cómo llevan a cabo esas evaluaciones interdisciplinarias?
o no las llevan a cabo, o simplemente el psicopedagogo se encarga de absolutamente todo, o el titular del grupo, o el coordinador académico es el que a ustedes les direcciona y les dice, tienen que trabajarlo de esta manera, estos son los formatos, no se les puede incluir nada. Qué bueno, me alegra muchísimo esto, que ya sepas cómo proceder con mayor claridad en la institución educativa. Eso es importantísimo. Muy bien, me alegra mucho eso. ¿Quién se encarga, por ejemplo, de organizar los formatos, de tener claridad, de hacer seguimiento? En mi caso, la profesora de mi hija se dio cuenta del trastorno de aprendizaje y de ahí me dijo qué tenía que hacer. Muy bien, pero recordemos, Lisbeth, que los profesores no van a dar, no van a dar diagnósticos, que cuando ustedes como papás vean que el profe les está diciendo es que su hijo es autista o su hijo tiene déficit de atención con hiperactividad, usted le va a preguntar educadamente, profe, ¿cuándo le realizó la evaluación? Usted es tan amable y me comparte el informe evaluativo que le hizo, que le mostró ese resultado, porque los profes no emiten ese tipo de diagnósticos y menos en contextos escolares y menos para decirle a los papás su hijo tiene, porque no son las personas idóneas para eso. En la institución donde trabajé, la psicóloga se limitaba al diagnóstico, pero por parte de ella no había información sobre el proceso. Justo, querida o querido, lo que te acabo de decir. Los psicólogos en contextos escolares no dan diagnóstico. Bueno, en términos generales, no damos diagnósticos. Damos impresiones diagnósticas, damos indicaciones, hacemos presunciones, explicamos a la familia que no le estamos poniendo un diagnóstico y que necesitamos complementar lo que nosotros evidenciamos en terapia en un proceso de evaluación integral desde el área de neuropsicología, neurología o psiquiatría si es necesario. Entonces, reitero, no se dejen llevar por el tema que el psicólogo del colegio me dijo que él tenía, porque si es así, me devuelvo. Pidan la evaluación que le hizo ese psicólogo, pidan los permisos que debemos de tener en contextos escolares para evaluar, porque no es la idea, no es hacerlo de esa manera, porque eso genera sesgos y genera temores en los papás de, es que en el colegio me dijeron que era autista, entonces ya el papá se quedó con ese criterio y no hace absolutamente nada más al respecto. Entonces, tener muy presente eso. En mi institución solo se reúnen el docente con el orientador escolar y el profesional. Envía por escrito las sugerencias. No tenemos reuniones interdisciplinarias. Suele pasar con mucha frecuencia que no tenemos esa posibilidad, pero ustedes saben que es también importantísimo y por eso en el diplomado no podíamos pasar de largo esa importancia de nombrarlo para que ustedes también lo conozcan. Bueno, vamos entonces a continuar por acá, nombrando todo lo que tiene que ver con ese componente de la participación familiar y las redes de apoyo. ¿Qué vamos a tener aquí presente? Que las familias son agentes clave. Es que la familia, digamos, es... Muchas veces los papás dicen, es que a ustedes como escuela les corresponde todo. Yo se los traigo y usted me lo tiene que entregar listo. Y uno dice, no, señor, ¿cómo así que se lo tengo que entregar listo? Antes, por el contrario, usted entréguemelo listo, que yo acabo de pulir, de organizar, de optimizar, de fortalecer, de potencializar. Pero las familias muchas veces nos acomodamos desde el discurso de, es que ustedes en la escuela son los que tienen que hacer todo. Y así no es. La familia es un agente clave y es fundamental y es el primer espacio de interacción que tenemos como seres humanos. Entonces vamos a tener en cuenta que la implicación de los padres y cuidadores impacta directamente en el desarrollo académico, emocional y social del estudiante. Desde la participación, ellos son activos porque involucran a la familia en la toma de decisiones, seguimiento de estrategias
y la adaptación de los apoyos en casa y en la escuela. Además, son los encargados de propiciar el fortalecimiento del estudiante, contribuir a la autoestima, la motivación y la resiliencia, promoviendo siempre la confianza y los hábitos positivos de aprendizaje. ¿Qué más es importante? La familia es esa principal, digamos, herramienta que tenemos para generar las conexiones con las redes de apoyo, porque las familias son las que se articulan con los docentes, con los psicopedagogos, psicólogos y otros profesionales para asegurar que haya coherencia y continuidad en la intervención. Entonces, como vemos, la familia tiene diferentes roles y todos ellos apuntan al acompañamiento integral, a velar por la, digamos, por la estabilidad de los procesos y para lograr que tengan un acompañamiento de manera más completa. Así es, una parte muy importante en esta red de apoyo. Qué bonito que lo nombramos así. Muy bien, nombremos entonces que hemos venido identificando que es importante regirnos por algunos principios para todo lo que vamos viendo y este no será la excepción. Entonces nombramos esos principios de la participación familiar. ¿Qué vamos a nombrar aquí? Y tener presente que la participación no solo con acompañar al estudiante, sino en hacerlo de manera informada. Algo similar a lo que mencionaba ahorita Adriana cuando se le hacen recomendaciones a los papás o que se les indica que vayan a X lugar, ellos a veces dicen, ya lo intenté, yo ya lo hice, ya qué más sigue, que sigue todo, adhiérase a las recomendaciones, haga seguimiento, comuníquese con el terapeuta, asista a las demás citas, eso es todo lo que hay que hacer después de. ¿Qué más es importante? Digamos que la participación familiar también apunta a poder a fortalecer todo lo que tiene que ver con las habilidades y poder trabajar de manera coordinada. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que estos principios que nombramos acá nos van a dar una guía de cómo la familia se convierte en agentes activos y empoderados en el proceso educativo. Es así como entonces vamos a tener presente dentro de estos principios la colaboración informada, es decir, que la familia desde acá pueda comprender el diagnóstico y las estrategias de apoyo, participando de manera consciente en las intervenciones. También tener presente el enfoque de fortalezas, es decir, poder reconocer y potenciar las habilidades y talentos, promoviendo la confianza y la motivación. Es similar a lo que hablábamos ahorita de poder centrarnos en la persona más allá de la etiqueta y más allá del diagnóstico. Favorecer la comunicación efectiva, manteniendo los canales claros, frecuentes y bidireccionales con los docentes y profesionales para poder garantizar coherencia en las acciones. Y por último, lograr que las familias se empoderen y que sean ellos los encargados de poder brindar la adquisición de herramientas para acompañar al estudiante de manera autónoma y sostenida, reforzando siempre los hábitos, la organización y la autorregulación. Entonces, como ven, las familias tenemos unos papeles importantísimos que cumplir. Tenemos diferentes roles para poder lograr trabajar de manera integrada con la escuela y con los terapeutas en pro de ese proceso que yo estoy acompañando en mi hijo para que, digamos, se potencialicen en él todas esas habilidades y competencias que nosotros sabemos que ellos tienen. ¿Listo? Entonces, importante tener estos principios muy presentes. Y ahora bien, nombrábamos entonces también la importancia de las redes de apoyo. ¿Qué es necesario tener aquí muy presente? Que somos una red completa y que de eso se trata, que podamos trabajar en equipo y bajo la misma línea. ¿Quiénes? Las familias y los cuidadores, porque son los encargados de brindar soporte emocional y académico, reforzar las rutinas y los hábitos de estudio.
Asimismo, los docentes y los orientadores, que son los encargados de aplicar estrategias pedagógicas diferenciadas para atender las necesidades individuales del estudiante. Los profesionales especializados son los encargados de diseñar planes individualizados y realizar un seguimiento constante. Importante también la comunidad. ¿En qué sentido? Que son los encargados de facilitar el aprendizaje colaborativo, generar motivación y propiciar espacios de socialización positiva. Y cuando ya lo hablamos en términos más generales de cómo todo esto nos fortalece en ese proceso de infancia y adolescencia, ya cuando hablamos de contextos laborales o académicos universitarios, vamos a tener presente que desde acá se ofrecen las tutorías, mentorías y se brinda acompañamiento en la transición a niveles superiores o entornos laborales. Entonces, como ven, en el lado derecho de la presentación hay una red tejida. ¿Quiénes están ahí? Los niños en primer lugar y alrededor van a tener esas personas o esas figuras que han de ser representativas y que seremos en gran medida los encargados de poder propiciarles a ellos acompañamiento y orientación que favorezca la vinculación y la permanencia en entornos escolares y que también todo eso se pueda llevar digamos, a ese tema de acompañamiento en diferentes contextos, tal como lo nombrábamos en esos espacios de socialización. Muy bien. ¿Qué vamos entonces a tener muy presente? ¿Cuáles son esos beneficios de la participación familiar y de las redes de apoyo? ¿Qué nombramos desde acá? Y es que se genera mayor adherencia a las intervenciones porque el estudiante se siente respaldado y sigue con mayor constancia los planes de apoyo. Es así como nosotros vemos que hay ocasiones en que los niños no quieren llevar las tareas al colegio o uno dice es que no quiere. Lo que pasa es que sucede que muchas veces la tarea requería compra de materiales, requería que papá o mamá se sentaran con él a explicarle que necesitaban ir a hacer un ejercicio de observación a un parque y cuando no tienen esa red de apoyo, cuando no tienen la familia presente, ellos no tienen cómo hacer la actividad y llegan al colegio sin ese ejercicio que se les envió y lo primero que la profe dice es, no quisiste hacer la tarea porque estuviste tan perezoso. Y es ahí cuando cometemos un error grave que se nos olvida conocer qué hay detrás de ese no trajo la tarea. Y eso es lo que pasa cuando hay familias ausentes y que lo único que hacen es llevar al niño al colegio, pero cuando el niño regresa a casa no se sientan a revisar cuadernos, no preguntan, no tienen una red de apoyo con otras mamás del grupo, no se comunican con los profes. Entonces, antes de pensar en que el niño es un perezoso o que no quiso hacer la tarea porque se le olvidó o por cualquier otra razón que a veces asumimos, recordemos la importancia de conocer qué hay detrás de todo ese no quiso hacer la tarea. Leo por aquí. Marcela, los hogares comunitarios tienen un documento, escala de valoración cualitativa del desarrollo, que menciona varios ítems para evaluar los niños, media observación según su edad. Este documento, querida, lo que estás hablando es la escala abreviada del desarrollo. Exactamente, creo, a lo que estás haciendo referencia. Y es un documento bastante amplio, bastante completo, pero también bastante tedioso en ocasiones de diligenciar porque tiene muchos ítems que en ocasiones deben ser también acompañados por las familias, pero es una estrategia que ojalá pues se pudiese conocer a profundidad para que la tengan en práctica. Muy bien, Marcela, muchas gracias. Y nombramos entonces también desde estos beneficios la disminución de la frustración y la ansiedad, dado que cuando hay acompañamiento cercano se brinda mayor seguridad y se reduce la presión emocional frente a los diferentes desafíos. Asimismo, nombramos también la importancia de tener coherencia en las estrategias de apoyo. ¿Cómo lo logramos? Coordinando entre familia, docentes y profesionales para evitar información contradictoria
y poder desde acá asegurar la continuidad de los procesos. Tener presente el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, porque esto nos favorece la resiliencia, la autorregulación y la autonomía en el estudiante. Y todo lo que tiene que ver con la construcción de autoestima y motivación positiva. Es decir, que el apoyo constante genera confianza, reconocimiento de logros y un sentido de capacidad personal que los lleva a ellos a sentirse útiles, a sentirse incluidos, a sentir que son tenidos en cuenta, que son observados para bien y que no les estamos haciendo señalamientos. La familia es en ocasiones el principal ente o el principal componente en este proceso que se encarga de hacer señalamientos y de generar discriminación a través de comentarios tan simples como, ¿por qué no puedes hacerlo igual que tu hermano? ¿Por qué te cuesta ser tan bueno como tu primo? ¿Por qué no logras escribir tan bonito como lo hace fulano? Entonces esto apunta que muchas veces la familia es también la que se encarga de hacer esos señalamientos que generan una baja autoestima. Muy bien, dicen por acá, uno como padre le toca estar muy pendiente de todas las actividades, también deben pasar periódicamente por el colegio y hablar con los profesores para saber cómo se comportan en clase y si cumplen con las actividades. Así es, las familias tenemos papeles muy importantes en todo este proceso de acompañamiento. ¿Listo? Bueno, chicos, y para ir terminando, cerramos hoy nuestra clase número 9. Les dije que no teníamos receso porque el tema era hoy corto y concreto. Vamos entonces a tener presente el poder del trabajo conjunto. ¿Qué vamos a recordar? Que el acompañamiento a los estudiantes con dificultades de aprendizaje no depende de un solo profesional ni de un único enfoque. Hay que tener presente que cada acción, cada acción, cada conversación y cada apoyo cuenta cuando se trabaja de manera conjunta, que es importante y es fundamental integrar nuestros saberes, involucrar a las familias y construir redes de apoyo para poder convertir estas dificultades en oportunidades de crecimiento y confianza en el estudiante. Entonces, sepamos cuáles son nuestros verdaderos saberes, nuestras intenciones, reconozcamos el amor por lo que hacemos, la vocación. No es solamente recibir un diploma o recibir un título que diga que usted es profesional. Si ustedes no lo sienten, si ustedes no conectan con eso que están haciendo, créanme que va a ser muy difícil ese camino laboral que ustedes van a recorrer. Y sé que agota, sé que es desgastante. Para mí como terapeuta también es muy agotador llevar a cabo muchos procesos que uno dice, me siento trabajando solo. Pero realmente cuando uno lo hace desde ese amor por lo que uno eligió, va a tener un mayor impacto en el otro. Entonces, tener muy claro también todo ese componente de humanidad, de aprendizaje constante, de querer estar en evolución para poder que tengamos la capacidad de identificar esos asuntos álgidos y esos puntos importantes y desde allí decir, es acá donde yo me tengo que centrar y es esto lo que yo le voy a potencializar para que tenga mayores oportunidades y se sientan más acogidos en esos espacios, ¿vale? Chicos, preguntas, dudas, inquietudes, todos los sinónimos que se les pasen por la cabeza, comentarios, estoy atenta a ustedes. Hoy era nuestra última clase, temas entre ayer y hoy muy concretos, muy específicos, muy prácticos, tratando de condensar un poco todo lo que vimos durante el diplomado. Cada módulo estaba estructurado para que fuéramos abordando estas temáticas más suavecito, pero con esa claridad que necesitábamos para que ustedes tuvieran la posibilidad de aprender y de generar de pronto esos espacios de manera puntual y que ustedes los identifiquen también en los contextos en los que están. Así que quedo atenta a ustedes. Si gustan, activan micrófono para comentar algo.
Si tienen alguna pregunta, alguna observación, Nora, tienes la palabra. Buenos días para todos. Como dije Buenos días. ahora, que pesar que ya se termine, pero estaremos pendientes a lo que venga de aquí en adelante, si Dios quiere. Profe, pues yo saqué aquí como los escribí porque empiezo a hablar y después me olvida todo lo que quería decir. Como unos puntos importantes. Los aprendizajes en el diplomado, múltiples, cientos, cantidades. Voy a decir acá, como a nombrar algunos, como el menos del 1% de todo lo que aprendí. Unos punticos, pues como porque aprendí muchísimo. Para mí fue un gran espacio de aprendizaje, reflexión personal y profesional. Aunque son muchísimos los grandes aprendizajes obtenidos, quiero compartir en este momentico algunos de ellos. Que los niños y las niñas necesitan Ujú. que los adultos que los rodeamos seamos su red de apoyo, que lo ayudemos a ubicarse, a entenderse y a valorarse como debe ser, que debemos conformar esa valiosa triada que es familia, escuela y terapeutas para lograr procesos exitosos. Para mí esa parte fue muy importante, que debemos tener en cuenta si queremos lograr esos procesos que pretendemos que tengan un final adecuado y exitoso, debemos estar unidos. Que Ujú. como maestro debo tener en cuenta que yo no voy a preparar mis herramientas y estrategias pedagógicas solo para ese niño que tiene un problema, sino que yo lo voy a preparar para todos y todos se van a ver beneficiados. Hasta que, ¿por qué? Porque cuando yo preparo para todos, puede que haya unos niños con alguna necesidad incipiente que yo ni la he identificado. Y cuando yo preparo para todos, todos se van a ver beneficiados y se van a sentir muy felices porque cuando uno les cambia de ambiente, de estrategias, ellos son felices, les encanta. Uno les cambia los espacios. Bueno, que los maestros somos observadores, nosotros no podemos diagnosticar. Somos observadores de situaciones o actitudes de los niños que nos sirven de alerta de que hay un niño con alguna situación específica. Que existen muchas herramientas que pueden ayudar al docente a posiblemente identificar alguna situación específica, como por ejemplo, me pareció muy bueno cuando usted nos habló del CONERS, que con eso uno puede Ajá. identificar, era el TDAH, ¿cierto? Sí, señora. Sí, el TDAH y que también hay otras herramientas y que uno hasta las puede encontrar en Google. Bueno, Ajá. y que pues obviamente no es para que nosotros diagnostiquemos con eso, no, solamente es un insumo que le va a servir al profesional al cual se va a remitir el niño. ¿Qué otra cosa importante? El DUA. El DUA, que es el diseño universal de aprendizaje, es una herramienta valiosísima para desarrollar las clases que vamos a implementar. Allí nos dicen qué herramientas usar para la motivación, la participación, el interés, la autorregulación. Si trabajamos con el DUA, no vamos a tener que pensar en crear planes individuales. También se recomienda y se puede usar en casa el DUA para fortalecer la creatividad, ocupar el tiempo libre, estimulación. De verdad que el DUA es muy, muy útil y me voy a poner a leer y a trabajarlo como debe Qué ser. bueno. Y otra cosa, profe, muy importante, el tema de las comorbilidades. Sí que me llamó la atención Ajá. esa palabra, las comorbilidades, que no todos los niños digamos, con TEA van a tener las mismas características, ¿no? Porque puede haber Ujú. comorbilidades. Puede haber un niño con dislexia y con TDAH, Ajá. o con TEA y con trastorno del lenguaje. Así Entonces, es. que debemos tener en cuenta es que los trastornos específicos del lenguaje son la dislexia, la disgrafia. Dentro de la disgrafia, pues está la disortografía, que realmente no es que sea un trastorno la disortografía, sino que es una situación específica que tenga ese niño, ¿cierto? Ujú. Bueno, y la discalculia,
que tenemos los trastornos específicos del aprendizaje, que son esos tres, que tenemos los trastornos del neurodesarrollo, como el TDAH, el TEA, y que tenemos los trastornos emocionales, que es como la ansiedad, la depresión. Que otra cosa importante, que la situación que presenta el estudiante no lo define, que no se puede etiquetar o rotular por eso, que detrás de esa situación hay un ser humano muy valioso con muchísimas otras cualidades. Y en conclusión, que gracias, profe, por su forma tan bonita, tan agradable de hacerse entender, de explicar y de aclarar nuestras dudas. Que Dios la bendiga siempre. Ay, Nora, qué Eso bonita. que, Oh, muchísimas gracias. bueno, profe, muchas gracias A a ti, muchas usted. gracias. Creo que Nora nos acaba de hacer una síntesis muy completa del diplomado. Acaba de nombrar casi que cositas muy específicas, sintetiza los aprendizajes, nos nombra conceptos que para ella fueron muy bien aprendidos. El tema de las comorbilidades le llamó mucho la atención. Qué bueno que lo nombremos desde este punto. Identificó propiamente los trastornos específicos del aprendizaje y los diferenció de los trastornos del neurodesarrollo. Eso es lo que se quiere lograr con estos diplomados, que ustedes tengan la posibilidad de poner en sus propias palabras eso que se les brinda, todos los conocimientos que se han recibido. A veces son muchos conceptos, es mucha información alrededor de, pero cuando ustedes tienen la capacidad de hacer una síntesis como la que nos acaba de hacer Nora, eso da cuenta y uno dice, bueno, el deber cumplido porque se llevan los aprendizajes y lo específico que cada uno de ustedes va llevando y que, por ejemplo, queda Nora y dice, voy a leer y voy a trabajar más desde el DUA, porque si lo hago de esta manera voy a tener menos necesidades de pensar en ajustes razonables o de crear esos planes individualizados. Así que, Nora, muchísimas gracias por esa síntesis tan completa que nos acabas de hacer. Y veo por acá otra manito levantada, que no sé cómo se llama, pero empieza por 844. Tienes la palabra. 844 soy yo. Muy bien. Muy buenos días, les hablo desde Colombia, específicamente Segovia, Antioquia. Bueno, el diplomado me pareció muy interesante, pues yo no soy docente, pero sí tengo una madre con niños de dos condiciones. Tengo uno que tiene retraso en el neurodesarrollo y tiene 3 añitos, todavía no está escolarizado, precisamente porque estuvo en terapia física durante el año y pues ahorita es que me está caminando. Entonces ya yo sé que cuando él vaya a entrar al colegio, pues también me toca un acompañamiento, un proceso con él, puesto que por su retraso en el neurodesarrollo todavía no me habla. Entonces ya más o menos cuando vaya para la guardería, pues ya voy a tener herramientas que como madre no sabía. Y otro que está recién diagnosticado con TDAH y trastorno del aprendizaje. Entonces él está ahorita medicado por psiquiatría y la verdad es que cuando se hablaba también del tema de la comorbilidad, que se podía tener una cosa y otra. Yo toda la vida pensé, desde que él estaba pequeño, porque apenas estaba siendo revisado por psicología, que era TDAH, y ahora que lo vio la psiquiatra me dio otro diagnóstico. Entonces le mandó 5 pruebas neuropsicológicas y le mandó electro y tal cerebral, fonoaudiología y terapia ocupacional. Entonces me doy cuenta que a veces uno se limita creyendo que la persona tiene una sola cosa por la apariencia y resulta que cuando se lleva al especialista, ahí uno ve que hay otra deficiencia más, entonces ahí donde se aplica el término que usted nos enseñó. Hubieron veces de que me conecté muy tarde, pero la verdad es que fue muy enriquecedor. Yo voy a tratar de las clases que no vi, volverme a conectar y lo que no me quedó claro, volverlo otra vez a estudiar. Pero fue muy enriquecedor porque ya vemos que como padres tenemos herramientas y lo que usted dice es de vital importancia. El manejo interdisciplinario entre los profesores, entre la casa y entre los especialistas es de vital importancia porque la verdad es que yo he visto que mi hijo ha tenido mucha mejoría. En el primer periodo las notas eran muy bajitas, entonces aquí se estaba hablando del trabajo en casa y yo esto como que me lo estoy tomando más a pecho y resulta que en una época tenía un comportamiento donde pasaba todos los días yendo al colegio averiguando cómo iba y me he dado cuenta de que sí, hace mucho efecto estar pendiente, revisarle los cuadernos, prácticamente volverse como un fantasma con esos niños, estar pendiente a todos sus movimientos, las amistades, lo que dice el profesor,
lo que uno observa en casa, uno va y lo complementa con el profesor, eso ayuda mucho, escuchar lo que cada profesor dice, porque resulta que ellos, hay áreas donde ellos más tienen interés. Por ejemplo, los niños de TDAH tienen mucho interés por lo que son las áreas deportivas. Ellos les gusta mucho también el arte, o sea, tienen como que eso que sobresale mucho en ciertas materias. Y pues la que más se le dificulta es la matemática, entre esas está lo que usted habló de la discalculia. Entonces yo decía, pero Ajá. ¿cuál es este problema que yo veo que él no se le graban las tablas para hacer una restra llevando tiene? Entonces ahí identifiqué el nombre. O sea, por años estaba sucediendo eso, pero no me había dado cuenta. Y la verdad es que este diplomado le sirve a uno de mucho porque aquí usted le dio muchas herramientas y así cuando uno vaya a hablar con los especialistas, ya uno habla con nombre propio, ya uno entiende. Ya Así uno es. como que se pone más en el lugar de los niños que son los principales afectados. La verdad es que muchas gracias. Desde Colombia aquí le mandamos saludos y es importante conocer también los derechos a los cuales uno tiene, porque fíjese, como yo no había llevado un diagnóstico de la psiquiatra, pues lo seguían evaluando igual. En cambio, yo ahorita que llevé el diagnóstico, se le redujeron las horas académicas, se hizo una reunión con todos los profesores y también se están tomando las estrategias de darle guías, pues para que él tenga un sistema de aprendizaje adecuado, adecuado a lo que él está utilizando. Entonces, yo me siento, la verdad, muy contenta con este diplomado, porque he aprendido mucho. La verdad, le doy muchas gracias a usted porque usted hizo la manera de que nosotros entendiéramos en un lenguaje. Fíjese que todos no somos profesores y yo le entendí siendo ama de casa. Entonces utilizó un lenguaje que captamos mucho la atención. La verdad es que me da como sentimiento que se haya acabado hoy esto, pero me siento muy agradecida, de verdad, con Ah, tan usted. Gracias, bonita. saludos desde Colombia. A, a ti muchísimas gracias. Qué bonito todo lo que acabas de decir, porque esa es la idea, que todos estos conocimientos lleguen también a ustedes, que lo acabas de nombrar, ama de casa, pero con unas necesidades tan específicas con el acompañamiento de tus chicos y esto. La idea es esa, que te permita tener esas herramientas y que, como tú lo acabas de decir, cuando llegues a consulta con el especialista, tengas claridad qué es lo que te está diciendo. Que si te nombran y te dicen, tiene este diagnóstico y aparece abajo comorbilidad con, ustedes tengan claro qué es eso que les están diciendo. Y por eso les decía ahorita las evaluaciones desde componente de salud salen con unos términos que a veces son muy complejos de entender y los profesionales muchas veces no tienen el tiempo para sentarte y explicarles qué es, pero ustedes ya van a tener una idea de qué es lo que nos están dando. Entonces, qué bueno poder llegar también a ustedes y posibilitarles esos nuevos aprendizajes que son tan importantes y tan prácticos, ¿vale? A ustedes también muchísimas gracias por estar conectados. Sé que a veces es muy difícil, el tema de los horarios laborales también para ustedes es complejo en ocasiones, conectarse y disponer de 3 horas y media, que es lo que está pactado en semana. Yo sé que es muy difícil y por eso en ocasiones hay momentos en que las temáticas se extienden hasta el horario que se nos plantea desde el inicio, pero también hay otros días en que los temas están diseñados para que se procesen de manera más concreta y no llegan a ser tan extensos. Pero veo que los aprendizajes han venido quedando. Por acá muchos comentarios, muchísimas gracias. Ojalá entonces todo lo aprendido lo puedan llevar a ese contexto. Adriana nos dice, profe, gracias por compartir conocimientos y sabiduría con nosotros, aprendizajes nuevos, términos nuevos, mejor comprensión de los trastornos y la prudencia para poder proceder. Muy bien. El día lunes comenzamos un nuevo diplomado en neuroplasticidad y gimnasia cerebral. Así que bienvenidas a este nuevo espacio, quienes tengan la posibilidad de hacerlo. Qué bueno que se vinculen y le den continuidad como un poquito a todo lo que hemos venido también trabajando acá, que sé que son estrategias que desde la neuroplasticidad y la gimnasia cerebral también serían bastante útiles para los contextos escolares, ¿vale? Muy bien, Beatriz, bienvenida. Espero entonces verte por allá en clase el día lunes. Perfecto, chicos, les agradezco muchísimo. Siempre desde el día 1 les he dicho
no es un tema de la profesional que está acá, es la única que tiene la palabra y la ley. Si bien soy la transmisora de estos saberes para que ustedes los comprendan de manera más elemental, ustedes también son importantes en ese aprendizaje para mí, ¿vale? Así que nuevamente mil gracias. Espero que nos podamos seguir viendo en otros espacios. En este diplomado tuve la posibilidad también de estar con estudiantes que he tenido en diplomados previos. Gracias por estar y por seguirme también como en este proceso de acompañamiento, ¿vale? Les deseo un muy buen fin de semana y que descansen. Chao, chao.